Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos viendo la parashá número 45, que tiene por nombre Bait Hanan, que significa y supliqué. Mira, esta parashá la estaremos estudiando del libro de Deuteronomio, del capítulo número 3, versículo 23, al capítulo número 7, versículo 11. Entonces, si tú me estás siguiendo en este momento ahí con tu Biblia, que en lo común es una versión Reina y Valera, adelante, sin problema. Pero nos vamos a dar cuenta de varias palabras que va a ser importante el poderlas estudiar o entender. Mira, es una porción de la Torá sumamente interesante, pues recordemos que una nueva generación del pueblo de Israel está prácticamente por entrar a la tierra prometida. Recordemos que Moshe sigue dando un recuento de todo lo que sucedió en el desierto, recordándole a los más jóvenes del pueblo de Israel los mandamientos y estatutos a fin de que les vaya bien en la tierra prometida. Vamos a ver cómo inicia esta interesante parashá, así que acompáñame por favor al libro de Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Y vamos a leer del versículo 23 al versículo 29. Vamos a comenzar ahorita estudiando cada una de las palabras que hay, que son de verdad tan proféticas para nuestra vida. Así que comenzamos Deuteronomio 3, versículo 23. Dice: y oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo: Señor Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Elohim hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo: Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el monte, en el valle delante de Bet Peor. Mira, era el deseo de Moshe, aquí está hablando Moshe, era el deseo de verdad de Moshe de entrar en la tierra prometida. Él tenía un deseo de entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió? No pudo entrar a la tierra prometida. Solamente pudo ver desde la cumbre del Pisga, como lo acabamos de leer, y solamente pudo ver desde esa cumbre la tierra prometida. ¿Te imaginas estar a punto de lograr obtener algo tan prometido? Llegó el momento, pero sabes que no podrás tener eso tan prometido, y lo peor es que tendrás que animar y fortalecer a otra persona, es decir, continuando liderando al pueblo de Israel. Es por ello que Moshe ruega a Yahweh entrar en la tierra prometida. Y es aquí donde viene entonces el nombre de esta parashá. Deuteronomio capítulo 3, versículo 25 dice: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Bueno, vamos a recordar las palabras que dio Yahweh a Moshe. Así que vámonos un poquito atrás, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 34 al 37. Vamos a ver qué fue lo que sucedió y qué fue lo que le dijo Yahweh anteriormente a Moshe. Que ya sabemos toda la historia que pasó también, de haber golpeado la roca en lugar de haberle hablado, etc. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 34 al 37. Y oyó Yahweh la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y él la dará la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Yahweh. También contra mí se airó Yahweh por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. ¿Te fijas cómo Moshe prácticamente tiene un no rotundo? Pero en este capítulo que estamos leyendo dice ruega, el que está rogando a Yahweh, el que él puede entrar a esa tierra tan prometida. Suena fuerte esta palabra, ¿no? Digo, haber liberado a un pueblo, haberlo llevado por varios años
en el desierto, un pueblo rebelde, un pueblo quejumbroso, para que al final no reciba la recompensa. Digo, de entrada suena así como que, ay caray, pues como que es muy drástico y muy fuerte esto. Repito nuevamente Deuteronomio capítulo 3, versículo 26. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Mira, te he comentado que es muy importante el que podamos conocer, les comentaba ahorita que es tan importante el que podamos conocer ciertas palabras desde la raíz. Esto con el fin de poder comprender el sentido de cada una de las frases. Digo, porque si nos quedamos con esta lectura, de repente decimos, esto es algo muy fuerte. Fíjate algo muy interesante. Veamos la palabra hebrea basta. La palabra en hebreos es rablah. Y esta palabra que es rablah se traduce como mucho, como grande, como abundante, como más numeroso que o como más grande que. Si uno se queda solamente con la palabra basta como tal, o sea, es un prácticamente cállate, es un no rotundo. Pero estamos viendo que en el hebreo la palabra basta como tal viene de lo que es la palabra rablah. Y esta palabra rablah significa mucho, grande, abundante, más numeroso que y más grande que. Por lo tanto, este basta, pronunciado por Yahweh, pudiera entenderse de dos maneras. Una como literalmente basta, o fíjate la otra. Por el otro lado pudiera ser como un mucho te espera. Qué interesante, ¿no? Qué interesante saber desde la parte de la raíz. Mira, lo que sí es muy seguro es que la relación que había entre Moshe y Yahweh era única. Era una relación única. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. A lo cual voy a dar lectura. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Dice, Dios hablaba con Moshe cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moshe regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. ¿Te das cuenta cómo era la relación que existía entre Moshe y Yahweh? Digo, era una relación aquí dice que hablaban como amigos. Por lo tanto, es fácil comprender entonces que el mismo Yahweh tenía para Moshe un plan diferente. Fíjate, entonces no podemos quedarnos solamente con el basta, porque entonces sería, oye, pues Moshe, ¿qué sucedió con él? Bueno, vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. ¿Qué sucede muchas veces con nuestro pensamiento? Es que nuestro pensamiento de verdad es tan corto. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo si nos quedamos solamente con ese pensamiento es tan corto? Ahora, ¿y a qué me refiero con decirte que es muy fácil el comprender que Yahweh tenía para Moshe un plan distinto? Bueno, acompáñame por favor al libro de Mateo, capítulo 17. Particularmente este libro, este capítulo 17, nos está hablando de la transfiguración. Muy interesante y vamos a ver qué es lo que dice. Capítulo 17, versículo 1 al versículo 4. Dice, 6 días después, Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron, ¿quién crees? Moshe y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yahshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. ¿Te das cuenta con quién estaba Moshe? Con el mismo Yahshua que es Yahweh.
Yo te pregunto, ¿cambia tu percepción sobre el castigo de no entrar Moshe en la tierra prometida? Yo creo que definitivamente sí. Y es que, repito, nuestros pensamientos son tan cortos que nos impiden muchas veces ver la grandeza de los pensamientos de Yahweh en nuestra vida. Interesante cómo las palabras, es una palabrita solamente, el basta, cómo tiene una implicación aún mayor todavía. Es que pues es tan común el que nosotros podamos tener planes, pero qué tan importante es saber que Yahweh tiene algo muchísimo mejor preparado para su amado pueblo. Ahora, importante recordar cómo era el actuar de Moshe. Él guardaba la Torá, él guardaba los mandamientos. Y mira, yo aquí veo la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué te lo menciono? Fíjate bien, Moshe, por haber golpeado la roca en lugar de haberle hablado, fue suficiente para que no entrara en la tierra prometida. Pero aún así Moshe continuó obedeciendo los mandamientos. Ahora imagínate tú y yo que por mucho tiempo guardamos un día de reposo que dio el hombre, que por mucho tiempo nos olvidamos de las fiestas del Eterno, que por mucho tiempo comimos alimento no permitido para el pueblo de Israel. ¿Crees que podríamos entrar en la Nueva Jerusalén? Obviamente sería un no. Y aquí está la gracia de Dios en nuestra vida. Yahshua, que es Yahweh, perdonó nuestros pecados, nuestros agravios, para reivindicar nuestro camino, no para olvidarnos de su ley y hacer lo que se nos plazca. Acompáñame por favor al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que el Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Anótalo por favor este versículo, porque es clave. Repito, estad pues firmes en la libertad con que el Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, yo te preguntaría, ¿cuál yugo de la esclavitud? ¿De cuál yugo de la esclavitud fuimos libres? Exacto, fuimos libres de los deseos de la carne que son contrarios al espíritu, pues estos nos esclavizan, pues lo único que crean en nosotros es pecado y muerte. Te lo repito, ¿de cuál yugo de esclavitud fuimos libres? Fuimos libres del yugo de los deseos de la carne que son contrarios al espíritu, pues estos nos esclavizan, pues lo único que crean en nosotros es pecado y muerte. Vamos por favor al libro de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 2 y 4. Y es que es tan importante el que podamos entender esta parte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Versículo 2, vamos a quedarnos con el versículo 2. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya hemos hablado muchísimo acerca de estos versículos, pero quiero que, mira, te quede muy claro el por qué la gracia ha estado ahí presente y continúa en nuestra vida, y es imposible el que nosotros podamos desechar esa gracia. Vamos un poquito más adelante, por favor, al versículo del mismo capítulo 5, pero de Gálatas. Vámonos, por favor, nuevamente regresamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieras. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Te das cuenta de qué ley nos dio libertad? De la ley del pecado, de la ley de la muerte. Pero ahora depende de nosotros el no despreciar su sangre derramada por nosotros, pues el continuar de la misma forma que iniciamos, repito, seguir guardando un día de reposo que nunca fue dado por Dios, seguir despreciando las fiestas de Yahweh, seguir comiendo cerdo, sería sinónimo de menospreciar la muerte del Mashiach. Así de fuerte está esto. Es que de verdad,
Si nosotros, repito, seguimos guardando un día de reposo no dado por Dios, seguimos despreciando las fiestas de Yahweh y seguimos comiendo cerdo, será sinónimo de menospreciar la muerte del Mashiach. ¿Para qué vino entonces si seguimos de la misma manera? Gálatas, acompáñame por favor nuevamente, yo sé que te traigo de un lado para otro. Gálatas capítulo 2, versículo 21, dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que el Mashiach muriera. Es que recuerda que la ley de Yahweh, que es la Torah, no nos justifica. Yahshua es quien nos justifica y la Torah nos santifica. Es que es tan importante, de verdad, entenderlo de esta forma. Recuerda que la ley de Yahweh, que es la Torah, no nos justifica. Yahshua es quien nos justifica, pero la Torah es la que nos santifica. O sea, ¿cómo haríamos para ser santos si no tenemos la ley? Necesitamos la ley como nuestro ayo para entonces poder ser santos. Y quien se encargará de justificarnos ahora será entonces Yahshua, nuestro Mashiach. ¿Qué tal? Por eso yo te decía ahorita, es que es tan reiterativo que la gracia es imposible que la podemos separar, pero es muy importante el entender realmente de qué ley nos está hablando en esta palabra. De qué ley, que fue la ley del pecado y la ley de la muerte. Acompáñame nuevamente, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh tu Elohim, el Dios de vuestros padres, os da. Mira, primeramente te digo, nadie puede entrar a la tierra prometida sin guardar los mandamientos. Nadie pudiera entrar a la tierra prometida sin guardar la Torah. Yo te lo pongo de esta forma. ¿Te imaginas las dos casas de Israel? La casa de Israel que está dispersa, que eres tú, soy yo. La casa de Judá, unidas como un solo pueblo, entrar a la nueva Jerusalén sin mandamientos. ¿En serio te imaginas esa idea? Mira, ayer lo comentábamos en la recepción de Shabbat. Yahshua lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad de Yahweh es la Torah. Fue y sigue siendo tan reiterativo: vuélvete a la Torah. Esa es la voluntad del Padre. Ahorita lo acabamos de leer en la Parashá. La voluntad del Padre es: guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Vamos por favor ahora al último libro de la Biblia, el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como lo conoces. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Vamos a ver qué sucede en la Nueva Jerusalén. Mira, voy a leerlo conforme a la traducción que tú en este momento tienes, que es Reina y Valera. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Te lo acabo de leer según la versión Reina y Valera. Mira, yo te lo he dicho, necesitamos restaurar ciertas palabras, porque entonces tienen un sentido y un contexto muy distinto. Te lo he dicho, restauremos nuestras palabras. Una persona bienaventurada es una persona bendecida. De entrada quiero que entendamos esto. Una persona bienaventurada se está refiriendo a una persona bendecida. Listo, ya tenemos esa parte. La segunda parte, lavar las ropas implica el ser limpios del pecado. Y la única forma de vivir sin pecado es guardando la Torah. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? O sea, estas dos, pudiéramos decir, palabras, es muy importante el que podamos analizarlo. Por lo tanto,
te voy a volver a leer Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, con estas palabras que en cierta forma se están restaurando. Y diría entonces Apocalipsis: qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Te das cuenta de lo revelador que es? Es que, repito, la voluntad de Yahweh es la Torá. Fue, sigue y seguirá siendo tan reiterativo que nos volvamos a la Torá. ¿Y por qué la Torá? Pues lo estamos viendo aquí en Apocalipsis. Es que será la única forma de poder entrar. Dice, qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho de comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Por eso yo te sigo preguntando, ¿tú crees que sin ley pudieras entrar a la Nueva Jerusalén? ¿De en serio tú crees todavía esa enseñanza? Una persona sin ley pudiera entrar, sería un caos. Imagínate todas las personas, el pueblo entero, el pueblo de Israel, sin ley. ¿Te imaginas de verdad? Continuamos con el libro de Deuteronomio, capítulo 4, y nos vamos al versículo número 2. Palabras clave, subráyalas por favor. Deuteronomio 4, versículo 2, dice, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordené. ¿Te das cuenta? Absolutamente nadie puede añadir, absolutamente nadie puede quitar, nadie puede cambiar, por lo tanto nadie puede inventar nuevos mandamientos, nadie absolutamente. Esto es muy claro. Es aquí yo donde te decía, de verdad, necesitamos a alguien que nos interprete la palabra. Esto es muy claro, no añadas ni quites, para que guarden los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim. Vámonos por favor un poquito más adelante al versículo número 6. Estamos en Deuteronomio 4, versículo 6. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. De nada nos sirve saberlos, de nada nos sirve guardarlos si no somos hacedores. Ayer lo estábamos platicando. Es que, ¿de qué nos sirve ser oidores? Necesitamos ser hacedores. Y aquí lo dice, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pero mira, ¿qué ha sucedido por tanto tiempo? ¿Qué ha sucedido por mucho tiempo? Creímos en la mala enseñanza de que la Torá era una carga muy pesada. Es más, de hecho, había personas que te decían, es que la Torá es una maldición de la cual Yahshua nos dio libertad. ¿En serio, de verdad? La verdad es que tiene un sentido tan distinto y por lo tanto es imposible que podamos decir que la Torá entonces es una maldición o se trata de una carga ahora el día de hoy para nosotros. Mira, tan sencillo y lo acabamos de leer. La Torá es nuestra sabiduría. La Torá es nuestra inteligencia. ¿De verdad yo te sigo preguntando, te imaginas o sigues creyendo que Yahshua nos quitaría esa gran bendición? ¿De verdad? ¿En serio? Pero mira, ¿sabes qué sucede hoy día? El mundo lamentablemente aborrece la Torá. ¿Y por qué te lo digo? El día de hoy, si tú a alguien le dices, ¿qué crees? Me acabo de convertir al budismo. Es más, ¿qué crees? Sigo el día de hoy dioses de la nueva era. Es más, me volví ateo.
¿Sabes qué sucede? No existe ningún problema. No pasa absolutamente nada. Es más, de hecho, hasta te ven algo interesante. Ay, caray, quisiera saber algo más acerca. Pero tú di, guardo la Torá, y de repente, ¿qué sucede? Te catalogan como un judaizante y ponen una barrera enorme. ¿Te das cuenta de lo que está pasando con la Torá, que es la ley de Yahweh, la ley divina? Te decía yo, si tú dices el día de hoy, guardo la Torá, de repente te dicen judaizante. Hoy día supuestamente las personas dicen amar a Dios, pero te digo una cosa, lo alejan del pueblo de Israel. O sea, creen que Dios es tan adaptable, tan moldeable de decir, sí, ok, allá fue el Dios de Israel, acá está el Dios de este momento para mí. Dicen amar a Yahweh, pero ¿sabes una cosa? Consideran su voluntad una maldición. Así de fuerte es esto. Continuamos por favor en el versículo número 9. Estamos con Deuteronomio 4, versículo 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Te das cuenta de la bendición que hay? Y más que de la bendición, la ordenanza que hay para el pueblo de Israel. Hoy yo te pregunto, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Estamos enseñando realmente las palabras de Yahweh? ¿O preferimos que falsas doctrinas los puedan enseñar? ¿Qué está pasando hoy realmente? ¿Estamos enseñando realmente a nuestros hijos? ¿O seguimos permitiendo que las falsas doctrinas, como guardar un día de reposo que nunca fue señalado por Yahweh, sigan instruyendo a nuestros hijos? ¿Qué sucede el día de hoy? La palabra de Yahweh se ha despreciado a tal grado que, te digo una cosa, importa más lo que pueda decir un líder, un rabino, un sacerdote o un pastor. Sí, yo sé que es una palabra muy fuerte, pero la palabra de Yahweh se ha despreciado a tal grado que hoy día tiene más fuerza una palabra de hombre. Se ha perdido a tal grado el temor de Yahweh que hay quienes se atreven a buscar ganancias a través de la palabra de Yahweh. Y mira, lo peor, sin ningún miedo, sin ninguna preocupación. Y muchas veces saben que la verdad, y lo peor es que prefieren seguir engañando a las personas. Repito, por lo tanto, guárdate. Guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y lo sigo repitiendo, y esta frase está buenísima. Seamos como los de Berea. Ok, estoy escuchando palabra, bueno, vámonos a la luz de la Torá. No está en la palabra, lo desecho por completo. Continuamos con el versículo 14, allí mismo en Deuteronomio capítulo 4. Dice, a mí también me mandó Yahweh en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Mira, esto es tan sencillo. Cuando se representa con una figura a Dios, esto es idolatría. Así de sencillo, no hay otra forma de llamarlo. Cuando se representa a Dios con una figura, esto se trata de idolatría. ¿Y sabes por qué? Porque Yahweh es espíritu. Nada absolutamente se le puede asemejar. Y esta es la razón por la que Yahshua nos advirtió que los verdaderos adoradores le adoraríamos en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta?
Es que de verdad no puede haber figuras que estén representando hoy día a Dios. No puede haber figuras. Porque todas esas figuras se vuelven idolatría. Mira, es tan claro. La tradición católica quitó el segundo mandamiento. Y con el fin de completar los 10 mandamientos de nuevo, resulta que el 10º mandamiento lo dividió en 2. Te lo dejo de tarea. ¿Qué acabamos de leer? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Que nadie puede añadir ni quitar a los mandamientos ordenados. El segundo mandamiento ordena, Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, 9 y 10, dice: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Mira, tan sencillo. Donde hay idolatría, hay maldición. Así de fácil. Pregúntate tú, ¿por qué está sucediendo en el mundo entero tanto acontecimiento? Pregúntate tú si no existe idolatría en ese lugar. Te lo vuelvo a repetir. Donde hay idolatría, hay maldición. Vamos por favor ahí mismo en Deuteronomio, pero ahora nos vamos al capítulo 6. Es que hay tanto aprendizaje en esta parashá. Deuteronomio capítulo 6. Ahora nos vamos al capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Mira, subraya esta parte por favor. Versículo 4. Oye Israel, Yahweh vuestro Elohim, Yahweh uno es. Shema Israel, te lo digo en hebreo. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Yahweh. Es que es tan importante el poder entender que Yahweh es uno. Esa enseñanza, esa famosa Trinidad, no existe. Mira, no existe ni un solo versículo en la Biblia que te hable sobre la palabra Trinidad. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra fue formulada en los concilios de Nicea de Constantinopla, en el año 325 después de Yahshua y en el año 381 después de Yahshua. Así que tú dime si algo tiene esto bíblico. Nada. Mira, la naturaleza Ejad de Yahweh nos explica sin problema lo que las escrituras están afirmando, que Yahshua es la palabra de Yahweh. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Segundo punto. Yahshua y Yahweh son un ejad. 1. Juan 10:30. Juan 10:30 dice: mi Padre y yo uno somos. Ejad. ¿Cómo reaccionaron los judíos a estas palabras? Juan 10:31 dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yahshua le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. A ver, respondió Yahshua ser un ejad con el Eterno. Lo hacía claramente parte de su naturaleza y su esencia. Lo hacía el mismo Dios. ¿Te das cuenta la importancia de reconocer la unidad de nuestro Abba? Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es.
Así que esa famosa Trinidad, esa famosa enseñanza de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no existe. Aquí está muy claro. Shema Israel. Amado pueblo de Israel, yo sé que hay mucho que pudiéramos estar estudiando con esta parashá, pero yo te invito de verdad a que sigas leyendo y sigas escudriñando la palabra. Porque como lo veíamos, los mandamientos son lo que nos dará inteligencia y sabiduría. Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, que tengas un muy pero muy bendecido inicio de semana. Shabbat Shalom.